Es un placer realmente estar hoy con Hugo Achugar, quien es un referente absoluto en el tema de políticas culturales, que está con nosotros, comparte su trabajo, su experiencia, su enorme conocimiento en el CURE, en el Departamento de Arte, Sociedad y Políticas Culturales. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros aquí. Capaz que nos puede contar cómo empezó toda su trayectoria académica tan extensa. Bueno, sí. A ver, empecé estudiando ciencias económicas. Luego de un año me di cuenta que no, que lo mío era otra cosa. Y hice literatura en el IPA, en el Instituto de Profesorado Artigas, donde me gradué como docente. Y ahí surgió un interés que tiene que ver con el presente. Me interesaba mucho la sociología de la literatura. Y entonces me presenté y logré una beca del gobierno francés para estudiar con un referente de la época, Lucien Goldman, en sociología de la literatura. Y bueno, me fui a París, a l'école, en ese entonces se llamaba École Pratique de Hautes Études, a hacer un doctorado, pero llegué y lamentablemente el maestro había fallecido. Y eran años problemáticos, era finales de los 70, comienzo del 71. Y bueno, renuncié a la beca, no terminé el doctorado y me volví a Uruguay a trabajar y a militar hasta que llegó la dictadura y bueno. Se tuvo que exiliar. Yo siempre digo que me fui por un fin de semana y tardé 12 años en volver, porque estando en Buenos Aires me dijeron que no volviera. Entonces recalé en Venezuela, donde trabajé ahí, sí, en un centro de estudios latinoamericanos Rómulo Gallegos, un centro que se comenzaba a formar con referentes como de toda América Latina, pero entre uruguayos estaba Arturo Ardao, Mario Zambarino, Javier Saz, un filósofo, etc. Y de ahí enseñé en varias universidades, la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, la Católica Andrés Bello, etc. Empecé mis estudios de posgrado porque me di cuenta que con un grado ya a esa altura uno no podía circular en el mundo académico. Y terminé con el apoyo de Venezuela, yendo a hacer un doctorado en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, donde obtuve un PhD en literatura latinoamericana, con una tesis sobre poesía y sociedad. O sea, siempre en mí estuvo el mundo... Se vinculó con la literatura y la sociedad. Y la sociedad. Y bueno, ahí vuelto en la democracia, ingreso a la Facultad de Humanidades, donde después entro como interino, pero después soy un grado 5 efectivo en literatura latinoamericana, donde trabajé durante la mayor parte de mi vida académica en Uruguay, aunque combinando con, era en español vendría a ser un trabajólico, Sí. Lo que en inglés se dice workaholic. Workaholic, yeah. Y entonces las vacaciones o los sabáticos me iba de profesor visitante a Estados Unidos porque me invitaban y entonces durante años estuve trabajando prácticamente sin parar. Sin parar. Somos varios.
Y nada, y ahí fui desarrollando el perfil que terminó siendo lo que después se llamó, yo seguía haciendo clases de literatura y demás, pero el perfil de estudios culturales. Y en un determinado momento, en 1999, gané un grant, que es una especie de acuerdo, sí, un financiamiento. Un financiamiento de la Rockefeller para crear un observatorio universitario de políticas culturales en humanidades. Así que ese fue un hito importante, el Observatorio de Políticas Culturales. Perfecto. Exacto. ¿Y cómo después de toda esa trayectoria larga llegaste al CURE? Llegué con un intermedio, es que no fue académico, sino que fue político burocrático, si querés llamarlo así, que fue director nacional de Cultura durante 8 años y medio. Y ya hacia el final de mi periodo se planteó, bueno, el CURE había sido creado, etc. Había todo el movimiento en la universidad de la creación de los PDU, ¿no? Los programas de desarrollo los polos de desarrollo universitario, sí. Y ahí, con 2 colegas, presentamos un proyecto de un polo en políticas culturales. Y ahí, bueno, nos presentamos y fuimos elegidos. Y, nada, y a partir de ahí se instalaron con este proyecto de Polo de Desarrollo Universitario en Maldonado, concretamente trabajando con políticas culturales. Con políticas culturales. Y estudiando las políticas culturales. Muy bien. Porque antes de eso yo había creado, junto con otra gente además, un diploma en gestión cultural, pero no había en Uruguay quien se encargara de estudiar políticas públicas en cultura. Y entonces, como no había quien lo estudiara, lo propuse y salió. Salió y teníamos una maestría y hoy tenemos un departamento. Perfecto. Hugo Achugar, muchas gracias nuevamente. Estamos preguntándole ahora concretamente qué se investiga en el área de políticas culturales en Maldonado. Bueno, tenemos varias líneas. Comenzamos primero con una serie de encuentros internacionales entre especialistas en políticas culturales que vinieron, bueno, de América, de las Américas y de algunos de Europa, sobre temas precisamente de el estudio, es decir, el desarrollo de políticas culturales y las nuevas, y cuáles eran los nuevos debates en lo que eran las políticas públicas en cultura. Era la época, cuando comenzamos, en que había gobiernos en América Latina que estaban desarrollando programas muy interesantes y cambios en las políticas culturales. Era una época, además, en que se estaban estableciendo estudios que no existían en Uruguay, como economía de la cultura y ese tipo de cosas. Estamos hablando de la época de los 90. Estamos hablando, de los años 2015, hace poco. Es decir, hacía 20 o 30 años que se estaba en eso, pero en Uruguay nosotros fuimos los que abrimos esa parte. Y ahí lo que decidimos fue crear una maestría en políticas culturales con referentes internacionales, como Ticio Escobar de Paraguay, que además había sido ministro del Ministerio de Cultura en Paraguay, con Lía Calabré en Brasil, con Quevedo en Claxo en Argentina, bueno, una serie de referentes internacionales de la región, pero además con algunos pocos desperdigados recursos humanos en la universidad, pero
que nosotros de algún modo concentramos en los estudios y las investigaciones. Y ahí hicimos dos cosas. Aparte de seguimos haciendo los encuentros. Planteamos hace, por ejemplo, 5 años, que ahora está de moda, pero fuimos los primeros, hicimos un encuentro nacional sobre cultura e inteligencia artificial, que se hizo acá en el CURE, fue el primero, que es un tema que ahora está absolutamente vigente. Vigente, pero nosotros lo hicimos hace 5 años en el CURE. Y después de eso, con la maestría, tuvimos un gran impacto. Al primer llamado se presentaron 140 personas y ya estamos en el tercer llamado y se siguen presentando muchos más de lo que es el cupo. Ya tenemos una egresada. Antes de fin de año vamos a tener posiblemente otro egresado en la maestría. ¿Y qué se investiga? Y se investigan cosas muy diferentes. A ver, por ejemplo. Fíjate que además una cosa, la pandemia fue terrible, pero en ciertas cosas impactó, yo creo que, bueno, para mal y para bien. Esto del Zoom y del formato híbrido permitió que, por ejemplo, en la maestría tengamos alumnos de Panamá, alumnos de Argentina, alumnos de Colombia, y de Brasil también hay. De Brasil, por supuesto. Y docentes de toda parte. Del mundo, claro. Del mundo, ¿no? Eso permite un mayor intercambio, conocer distintas experiencias, dialogar con distintos contextos. No, permite todo eso, además un conocimiento y un enriquecimiento, porque son gente de primer nivel. Y casualmente, hace a escasas 48 horas, se publicó un libro sobre políticas culturales en Uruguay, dirigido por un referente internacional como es Eduardo Nibón Bolán de México, un docente de primer nivel de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, redactor junto con otras personas de la Ley de Cultura de México, que decidió con los estudiantes de su seminario hacer un libro. Con los trabajos de los estudiantes del seminario de la maestría que ustedes dictan acá. Más algunos de los investigadores que están trabajando en el departamento. O sea que tienen una linda producción los estudiantes de la maestría. Felicitaciones. Y además, que es un poco el otro día presentando el libro, yo lo decía, una de las cosas que no teníamos en Uruguay y que se necesitaba y se sigue necesitando más todavía, algo hay, pero no había la suficiente masa crítica sobre la reflexión sobre políticas culturales. Tal vez, Hugo Achúgar, ¿podrías darnos algunos ejemplos de políticas culturales que se hayan desarrollado en el interior y que hayan sido exitosas o que hayan tenido mucho impacto? Sí, claro. Mira, hubo varias. Una más general, pero que donde la región tuvo gran importancia, que fue la creación de la Red Nacional de Directores de Cultura, que surgió por impulso de un director nacional de cultura de Maldonado y uno de San José, pero que empezó acá en Maldonado. Pero eso fue una dirección que vino más bien del territorio hacia lo nacional. Pero desde lo nacional hacia el territorio estuvo la creación de los centros MEC, que eran centros del Ministerio MEC por Ministerio de Educación y Cultura, cuyo objetivo inicial era combatir la brecha digital, eran paralelo casi con el inicio del Plan Ceibal, pero que intentaba ayudar a la población a volver amigable la relación con las nuevas tecnologías, pero además se convirtieron en centros de impulso a actividades
culturales en la zona. En ese sentido, una investigación que está en proceso de ser terminada tiene que ver con Gregorio Aznares, donde la labor que cumplió el MEC en Gregorio Aznares respecto a toda una transformación que implicó recuperar el cine que no existía. Fue el primer pueblo que se incorporó a una campaña de Un pueblo al Solís, que era llevar una población entera al Solís a conocerla. Precioso, hay un material magnífico en ese sentido. Pero centros MEC llegaron a haber 116 en todo el país. En la zona acá de región del este, no me acuerdo si eran 10 o no sé cuántos, pero eran bastantes. Pero además existía otra cosa que se llamaba las fábricas de cultura. Las usinas. No. Las fábricas. Son dos cosas. Las fábricas, que se trabajó mucho en Rocha con mujeres, porque las fábricas eran pensando para rescatar saberes tradicionales y lograr la incorporación por una política de género también, de mujeres con saberes tradicionales. Entonces se hacían con butiá, mermeladas, abanicos, cofres, etcétera, una especie de cooperativa. Artesanías. Artesanías derivadas del butiá. Pero además lo otro fueron las usinas culturales. Sí, correcto. Una que está en Castillos y otra que está en San Carlos, donde eran plataformas abiertas a todo el mundo, gratuitas, donde había una cámara de filmación, pero además había una pista, lo que se llama la pista de montaje, orquesta y toda una construcción de salas con aislamiento acústico, etcétera, para filmar, grabar, etcétera. Había dos consignas, dos reglamentos. Uno, que los grupos profesionales no podían utilizarlo y que en realidad era para gente que no tenía acceso, porque la pregunta que yo me hacía en esa época era, hay mucha gente que papá y mamá le ponen en la casa, en el garage, una batería, etcétera, y hacen una banda. Pero ¿qué pasa con aquellas poblaciones que papá y mamá no le pueden comprar ni una cámara de filmación? Ni una flautita. Ni una flautita, ni una batería. Y entonces ahí se hizo. En Castillos fue maravilloso, al lado del teatro, que además se había recuperado, porque lograron en un momento hacer una telenovela basada en Castillos, con 12 o 18 episodios, en que el pueblo participó. Entonces, había una integración social en torno a ese proyecto, en torno a ese lugar. Y en San Carlos, que tiene una personalidad cultural muy especial, además, está San Carlos, Maldonado, hay una cierta tensión, pero San Carlos tiene un desarrollo cultural muy fuerte. Y la usina cultural de San Carlos potenció enormemente el desarrollo. Y hay estudios en la maestría sobre esos casos precisamente, de cómo influyó tanto los centros MEC en distintas partes, en particular en Gregorio Aznares, que es un pueblo muy especial y que se lograron muchas cosas, y otro en referencia a las usinas y a las fábricas en Rocha. O sea, hay creaciones culturales que son integradoras y que ahora además están poniendo pie en los municipios, ya no solo en los departamentos, que es una palabra que odio, pero que se usa, que tienden a empoderar, ¿no? a la sociedad, dándole el acceso, un acceso que nunca tendrían. Claro. Porque todos pueden crear.